Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Tenemos la idea de empezar a comparar algunas situaciones que se han dado en el país durante los 90, durante los 2000, la primera década, la segunda década del 2000. Pero antes de eso yo quería, como siempre, tomarme unos minutos para marcar algunas ideas. Algunos le llaman editorial, yo sigo sosteniendo que no tengo muy en claro lo que es la editorial y qué deja de serlo. Pero bueno, en todo caso, la idea era que al principio de los 90 y durante la década del 90, nosotros tuvimos una experiencia política como pueblo que fue distinta a todas las que habíamos tenido anteriormente. Mientras durante mucho tiempo los golpes militares se alternaban con gobiernos civiles títeres o esclavos del capital extranjero sobre todo, durante los 90 lo que se hizo fue no un golpe militar, sino un golpe de otro tipo. Y quiero aclarar, y no quiero que esto se confunda, ¿no? Durante los 90 pudieron imponer un programa de reformas, si se pueden llamar así, neoliberales, sin un golpe militar. Fue la primera vez que se logró desde el poder del Estado generar un programa y de alguna forma, entre comillas, una aceptación de un programa económico, social y político contra los trabajadores, contra el pueblo en general. Y se logró mediante el voto de las mayorías. Y no una, dos veces. Uno podría decir que hubo, en principio, en la primera votación del gobierno de Menem, hubo ilusiones, hubo una confusión, hubo expectativas que fueron traicionadas. En el segundo voto fue un voto explícitamente por un gobierno de carácter liberal con medidas liberales. Entre otras medidas, la venta de todos los activos del Estado, por ejemplo, o sea, lo que es rifar o regalar, si se quiere, las joyas de la abuela, ¿no? O sea, aquellas empresas que nos permitían mantener independencia en telecomunicaciones, independencia energética, que le daban en definitiva al Estado los resortes necesarios como para poder generar un programa político, social y económico de sustitución de importaciones, para poder rehabilitar un consumo interno, para generar un proyecto de país nacional, regional. Todo eso durante la década del 90 fue mal vendido o regalado, pero el detalle es que no fue necesario un golpe militar, sino que se hizo con el voto popular. Elemento doblemente pernicioso, si se quiere. Bueno, faltará hacer o profundizar este análisis para ver qué es lo que pasó. Lo cierto es que muchos resistimos, desde distintos agrupamientos sindicales y políticos resistimos esas políticas neoliberales, las resistimos con toda la fuerza que pudimos, y esa resistencia nos permitió pararnos y volver a reconstruir un colectivo social que volviera a sostener la política como un elemento de transformación para el bien de las mayorías. En este sentido, los trabajadores telefónicos resistimos la venta de la Entel, la mal llamada venta de la Entel. Fuimos de los pocos gremios que resistimos en soledad con una huelga paradigmática de más de 30 días, y eso nos permitió resistir también un modelo de privatización hacia afuera y hacia adentro de las compañías prestatarias. Hacia adentro porque significaba ver de qué manera, ese hacia adentro significaba ver desde las compañías de qué manera se sometía la resistencia sindical. Una resistencia sindical
que estaba basada fundamentalmente en una formación desde Scalabrini Ortiz, desde Forja, desde las vertientes anarquistas y de izquierda en general, desde el propio peronismo combativo. Esa resistencia nos permitió mantener y acrecentar el poder sindical detrás de un proyecto, no solamente un proyecto de país, sino también un proyecto del sector de las telecomunicaciones. En este sentido, las empresas descargaron sobre el sindicato y sobre el colectivo de trabajadores las más increíbles formas de dominación y de destrucción de la resistencia y la voluntad y de la conciencia obrera. En este sentido también, si bien hubo abogados, contadores y también sociólogos del lado de las empresas, del lado de los trabajadores también teníamos nuestra batería para resistir. Y no era solamente la voluntad, también era la sistematización de ideas, también era la acumulación de experiencia y también era la puesta en blanco sobre negro de aquellos logros que íbamos teniendo y aquella explicación de por qué se podía y se debía resistir. Y en este sentido, muchos profesionales estaban del lado de los trabajadores. Hoy tenemos a un compañero, que antes que profesional es un compañero, pero que pudo sistematizar gran parte de ese proceso y bueno, también prosiguió y tuvo la voluntad, el tesón y la valentía de ir más allá de ese proceso en las telecomunicaciones y plantear esto a nivel nacional, a nivel de proyecto de país, y es el compañero Damián Pierre Battisti, que nos hemos invitado acá al programa. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Que es un orgullo tenerte acá y tener dentro del campo popular compañeros que puedan sintetizar la experiencia del movimiento obrero y poder ponerlo en teoría, ¿no? Porque los problemas que tenemos justamente a veces es que el enemigo hace que poner en teoría la resistencia obrera y poder transmitirla se hace dificultoso, ¿verdad? Sí, incluso yo mientras te escuchaba pensaba, sin ir más lejos, que yo jamás imaginé que viviendo en Francia y haciendo mi doctorado allí sobre la privatización de Entel, prácticamente 10 años después, lo que aprendieron a hacer acá, haciendo acá con la privatización de Entel, lo iban a aplicar en su país de origen, en Francia, lo que ya supuso, registrado desde el 2008 hasta la fecha, lo que colegas franceses vinculados al campo de la sociología del trabajo, la sociología política y demás, le asignan un peso enorme a los cambios sufridos en el management de Telecom en Francia, a la enorme cantidad de suicidios que registrados. Hay aproximadamente más de 130 suicidios de 2008 hasta ahora por aplicar lo que Telecom aprendió a hacer acá, o en todo caso de una forma pionera, arrancó haciendo en la Argentina, y que ustedes lograron revertir esos postulados neoliberales que hoy están arrasando con la eurozona, ¿no? Es decir, todo lo que sería el equivalente del plan de convertibilidad nuestro es lo que se replica en Europa para un mercado de 500 millones de personas, ¿no? Coacción y consenso. Coacción y consenso, los dos grandes vectores de la hegemonía, según el maestro Antonio Gramsci, ¿no? El minotauro de la hegemonía, de alguna forma, ¿no? Es interesante porque la coacción funcionó a partir de algo tan tremendo como fue el extraordinario incremento del desempleo del orden del 6,2% al 18,4% durante el lapso que duró el proceso privatizador, o lo más fuerte del proceso privatizador, que ustedes, como bien decías, fueron de los pocos sindicatos que resistieron, cuya derrota de alguna manera asignó la aplicación de ese modelo managerial. Recuerdo una pequeña digresión cuando, creo que eso habértelo comentado, cuando en Realidad Económica se publicó un artículo mío, un compañero de los trenes, ahora que está en boga nuevamente ese sector, afortunadamente a partir de la reestatización
de los ferrocarriles, o del sistema ferroviario en todo caso. Lo interesante es que este compañero me decía que lo que ellos sufrieron fue exactamente similar a lo que yo describía con el caso de los telefónicos, y si no tenía un trabajo similar hecho en ese espacio. Lo que me parece es que, digamos, lo que está en juego hoy en día es justamente un proyecto de país en el cual, recuperando de alguna manera el tejido, la alianza social que fue aniquilada con el genocidio, un modelo de acumulación de capital anclado en un fuerte mercado interno, en sindicatos fuertes, en una estructura productiva en donde el rol del Estado es inescindible en la posibilidad de establecer un proyecto de país industrial, vías de desarrollo y de inserción de la Argentina en el mundo que vaya mucho más allá del modelo estrictamente agropecuario, que es en definitiva lo que está enfrente, ¿no? Es decir, el hecho de que la Argentina sea una suerte de plataforma exportadora de commodities con escaso o nulo valor agregado, y volver a un ciclo de endeudamiento externo para financiar la fuga de capitales, elevar la tasa de desempleo para recrear justamente esas condiciones de explotación y disciplinamiento de la clase obrera. Un tema que justamente un elemento disciplinador, porque uno tiene en claro que durante una situación de pura coacción, si se quiere, nunca la coacción es pura, ¿no? Pero hablemos de una preponderancia de la coacción en un gobierno dictatorial. Está claro cómo funciona el mecanismo de disciplinamiento social, o está muy claro, o está muy puesto sobre el tapete, ¿no? Muy expuesto, si se quiere. Ahora, el tema de la desocupación funciona como un elemento disciplinador tremendamente fuerte, tremendamente efectivo, y funcionó durante toda la década del 90. ¿Vos recordás el famoso derrame de la copa durante el planteo del derrame de la copa? Bueno, eso es una... Yo te quería hacer una pregunta puntual. ¿Qué diferencia tenemos entre el derrame de la copa de los 90 y lo que son hoy los planes sociales del propio gobierno? Yo no veo una diferencia, digamos, no, más bien lo que sería... a ver, hay grandes similitudes en cuanto a lo que podría ser estrictamente, no tanto en términos de lo que es el planes sociales o demás, ¿no? Yo creo que las grandes diferencias, hay grandes diferencias en torno a lo que hace específicamente a los modelos de país que están en juego. Porque, digamos, cuando uno refiere a los planes sociales, me parece que no hace específicamente a la política focalizada propia de las políticas neoliberales. Se trata acá de políticas más bien universalistas, en un contexto en el cual de lo que se trata es justamente de sostener la demanda agregada en plena crisis capitalista mundial, en donde hay una sobreproducción de mercancías extraordinaria. Los países centrales están precisados justamente por cuestiones que atañen directamente a las economías locales, están precisadas de poder colocar su producción en mercados externos, porque justamente hay un debilitamiento en función de esa permanente recesión que vive Europa y los países centrales en términos generales. Ningún país se desarrolló siguiendo un modelo de la economía ortodoxa o aplicando las políticas que en todo caso el macrismo propugna. Es más, es un punto muy fuerte, ¿no? Exactamente, porque sí. nombrame un solo país que se haya desarrollado sin un mercado interno y sin un Estado presente. Más aún, hay ninguno. Un economista que se llamaba Federico List, fines del siglo XVIII, para referirse al proteccionismo británico, decía que era de temer que algunas economías, una vez que alcanzaban el cenit del desarrollo, pateaban la escalera con la cual habían llegado, ¿no? Eso para referirse y ya estamos hablando de principios del siglo XIX, fin del siglo XVIII, con lo cual, digamos, el modelo de libre cambio y demás no ayudó para desarrollar a ningún país.
Pero lo cierto es que respecto de lo que hace a cómo de alguna manera puede establecerse algún tipo de isomorfismo con esas políticas neoliberales, me parece que no hay mucha relación con respecto a eso. Pero eso es bueno aclararlo, porque parece que fuera exactamente, o sea, o que tuviera algún tipo de relación. Yo coincido con vos con que realmente no tiene nada que ver. Pero es bueno aclararlo porque, en definitiva, una cosa es generar un plan social determinado dentro de un modelo de desarrollo y con una perspectiva estratégica de inclusión social, y otro es decir, te doy lo que me sobra, que era en definitiva lo que me sobra teóricamente, porque en definitiva tampoco llegaba nunca el famoso derrame de la... No, y además acá con lo que estás haciendo es encarecer el costo de la fuerza de trabajo, por cuanto los sectores populares no van a acceder, en virtud de reproducir sus condiciones materiales de existencia, a cualquier tipo de trabajo. Es decir, vos lo que estás haciendo de esta manera es construyendo un piso de lo que yo llamo ciudadanía social, que difícilmente pueda ser susceptible lo vemos claramente en el sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? También en el trabajo doméstico, es decir, en aquellos sectores donde más fuertemente impactó este tipo de medidas destinadas, insisto, a fortalecer el mercado interno, a expandir la demanda agregada, que es en definitiva aquello que constituye el núcleo duro de este gobierno. Y me quedé pensando en esto que vos decías respecto a la coacción, porque hay un fenómeno fundamental para mí, que trataron de reproducirlo a inicio, en el lapso que va de noviembre del 2013 a la evaluación de fines de enero del 2014, no en vano fue ahí cuando se conformó el Foro de Convergencia Empresarial, y que es la violencia económica por medio de los procesos hiperinflacionarios, ¿no? Es decir, el proceso hiperinflacionario del 89-90 es el que explica en gran parte, creo yo, la forma real que asumió, las condiciones para que se apliquen reformas de carácter neoliberal en el lapso que va del 91 al 95, fundamentalmente, ¿no? Ahí es donde me parece, ese fue el gran disciplinador y el gran disciplinamiento social que ejerció el poder corporativo, particularmente sobre los sectores populares, y que alcanzó, insisto, prácticamente triplica la tasa de desempleo al momento de comenzar el proceso de privatizaciones, hasta creo que es la EPH de octubre del 94, mayo del 95, cuando el desempleo abierto alcanza el 18,4% de la fuerza de trabajo, de la PEA, de la población económicamente activa, y que sin ningún tipo de protección, y en medio de lo que yo llamé la expropiación de la retaguardia jurídico-política de la clase obrera, que son las leyes de flexibilidad, construyeron las condiciones como para crear realmente un disciplinamiento social, cuya legitimidad entró en una crisis orgánica en los términos de Gramsci en diciembre de 2001, crisis orgánica que, dicho sea de paso, no fue reemplazado por una nueva hegemonía. Ahí tenemos algunas preguntas de los televidentes. Fernando de Barracas le pregunta al invitado si cuentan con el presupuesto necesario para desarrollar su trabajo. Alfredo de Tigre, ¿podría el invitado mencionar 2 o 3 logros importantes en estos últimos 12 años? Se refiere a logros políticos sociales, seguramente, ¿no? Y a mí me parece, respecto al primer, no entiendo muy bien el presupuesto para hacer nuestro trabajo. Yo soy investigador del CONICET y doy fe que respecto en términos comparativos a lo que hace a otros sistemas científicos, particularmente los países centrales, en realidad estamos más en una situación que nos envidian a nosotros que lo inverso. ¿Por qué? Y mira, por ejemplo, gran parte de los españoles que están dejando España son profesionales calificados, de los más calificados en la historia económica de España en los últimos 30 años, y muchos de ellos, por ejemplo, están haciendo todo lo posible para ingresar al CONICET. Para venir. O sea, que hay una suerte venir a trabajar y sí, hay una suerte de... el equivalente del CONICET en España está quebrado, completa, total, absolutamente quebrado. Mira, hay una suerte no solamente de repatriación de investigadores, sino también
hay una suerte de inmigración, ¿no? Sí, sí, no, pero claramente. Están volviendo corrientes migratorias, que obviamente, como se dieron a mediados, principios. Es que la crisis en Europa pasado. es realmente muy importante, es mucho más importante. En realidad, lamentablemente, y creo que por razones estrictamente políticas que hacen al sostenimiento del proyecto de país alternativo al realmente existente, esto respondiendo al señor o a la persona que había preguntado dos logros hacia una forma que me parece un tanto chicanera, pero creo que los dos logros en todo caso respecto de lo que hace a todo al proceso que se abrió en el 2003 en adelante, está directamente vinculado con la recuperación de la autoridad estatal en la puja al interior del poder corporativo. Eso me parece central. O sea, que la recuperación el gobierno vuelva a tener resortes como para manejar recuperar realmente la autoridad, el poder, digamos. exactamente, recuperar la autoridad estatal para, desde el Estado, crear las condiciones necesarias para construir una situación de distribución de la renta que el mercado jamás por su propio medio va a hacer, porque además, dicho sea de paso, esa falacia del mercado que se autorregula en función de la mano invisible del mercado y la copa que se derrama, bueno, no existe. Ese es el chiste, es decir, fíjense hasta qué punto hay una serie de falacias que tienen como operador teórico y político incidencias extraordinarias en la consolidación incluso de un sentido común que es prácticamente inamovible, inconmovible. Cuando un taxista te habla de que hay inflación por emisión monetaria, uno se da cuenta hasta dónde llegan determinados presupuestos. ¿Pero por qué qué incluso no hay inflación por emisión monetaria? Y yo creo que no. En todo caso no pasa estrictamente por ahí. Que ese es el punto además. Cuando uno tiene una situación de mercado interno fuerte, con una economía prácticamente transnacionalizada, sindicatos fuertes y cuando la tasa de inversión de los principales segmentos productivos del país se estanca, aparecen justamente estos cuellos de botella, la restricción externa y una serie de condicionantes que hacen precisamente la posibilidad de darse un proyecto de desarrollo, que necesariamente tiene que hacerse del Estado. Ningún país desarrollado alcanzó ese desarrollo a partir de la iniciativa del sector privado, únicamente, desde luego, ¿no? Me parece que eso es precisamente lo que está hoy en día en juego, ¿no? ¿Qué opinás de los últimos anuncios de la presidenta en relación a la asignación universal, en relación a los valores por nacimiento y sobre todo en relación a generar un mecanismo de ajuste automático desde el propio Congreso de la Nación? Y a mí me parece que se institucionaliza algo que hasta ese momento, o digamos hasta ahora, había estado en discusión. Es decir, me parece que además en términos políticos es una muy buena iniciativa porque dejaría negro sobre blanco cuáles son las fuerzas políticas que se oponen a eso que en principio, aquello con lo cual todos concuerdan, que es el sostenimiento de la asignación universal por hijo, darle un carácter institucional para que esté preservado de todo criterio autocrático o de cualquier orden. Y en ese sentido creo que también es una medida destinada a consolidar el mercado interno y en una situación en donde, insisto, la crisis de los países centrales que llega hasta los nuestros, si se quiere, hasta la periferia capitalista, es fundamental el sostenimiento de la demanda agregada, porque nosotros fundamentalmente vivimos del mercado interno. Leí el otro día informes de la U y además el 80% de la producción se vuelca al mercado interno. Discúlpame, tenemos más preguntas. ¿Qué análisis hace el conductor de las elecciones de Santa Fe? Fue una vergüenza. Yo no sé, Rafaela de Santa Fe, no sé a qué se refiere. Lo que entiendo es que, bueno, entiendo que hay un recuento y que realmente por ahí no eran lo que esperaban muchos, o por lo menos no era lo que esperaba la derecha, ¿no? Juan de Belgrano, Diana Conti justificó por su apoyo a la dictadura y está de acuerdo con el conductor. Inés de Caballito, ¿qué opina de lo ocurrido en la UIT con el sindicalista Paganini? Si fuera cierto, la verdad que sería vergonzoso, ¿no? Es verdad, sería una vergüenza. De cualquier manera,
Estamos hablando de instrumentos políticos que tienen un mecanismo, o que se está buscando un mecanismo para que esos mecanismos políticos de inclusión, políticos, económicos y sociales, que generan inclusión social, no puedan ser desactivados. Exactamente. Porque el problema acá si yo no actualizo la asignación universal por hijo, si yo no actualizo el dinero por nacimiento, si yo no genero un mecanismo que nos permita llevar eso poner eso en valor, en 2 o 3 años nos quedamos sin ninguna de las conquistas. Entonces, es importante que esto vaya al Parlamento, es importante que haya que definirlo con una votación de todos. Yo quiero ver quién se opone. Exactamente. Quiero ver quién queda oponiéndose a estas actualizaciones. Inclusive esta cuestión de que yo he escuchado a la oposición que sale a descalificar diciendo no, pero fue idea inicial de fulano, de mengano, de perengano. Pero no lo hicieron. La verdad que pavadas, sí, realmente pavadas, tonterías que no tienen que ver con la cuestión de fondo, que es que yo estoy generando mecanismos que después no puedan ser barridos por un proceso inflacionario. Y permitime una cosa respondiéndole al señor que insistió con los 2 logros. Creo que uno de los logros más importantes fue cuando Cristina dijo que hay tumbas sin nombres y nombres sin tumbas, ¿no? Digamos, sí. Macera y Videla, claro, por el rechazo social que generan sus nombres, están en una tumba que no tiene nombre, y nuestros compañeros detenidos desaparecidos tienen nombres y están en tumbas donde no aparecen los nombres. Pero digamos, lo interesante es cómo la fuerza de la historia hizo que la determinación moral por construir una sociedad más justa a partir de los pilares de memoria, verdad y justicia, hicieron que los genocidas tuviesen que ni muertos puedan descansar en paz. Nos estamos yendo, Damián. Pero bueno, queda absolutamente claro, entiendo, que los mecanismos de inclusión social son mecanismos que tienen que ver con una estrategia y un programa político de carácter nacional y aún regional. Por fuera de eso, serían meros parches a una situación de dádiva que nos hace recordar a principios del siglo pasado. Esto no es así, esto es un proyecto, hay que sostenerlo, hay que replicarlo y hay que generar las condiciones necesarias para que no se pueda volver atrás. Desde las organizaciones sociales, políticas y sindicales tenemos una obligación que es sostener lo conquistado hasta ahora. Muchas gracias, Damián. A vos, Claudio, por la invitación. Un gusto enorme. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.